Bienvenidos una vez más a este programa Modo Tendencia. Damos la bienvenida a la audiencia que están ahí en sus casas. Esperamos hoy tener un tema muy interesante. Es sexualidad y religión, con mucha información, sobre todo para que en casita tomen sus apuntes. Recuerden que en el último segmento hay un espacio para comentarios y preguntas, con la idea de enriquecer siempre cada tema y en cada programa. Hoy tenemos en nuestro panel, está con nosotros José Alonso, estudiante en Ciencias de la Educación, la doctora familiar Palmira Pava, estudiante en enfermería Miriam Bautista y ingeniero civil Obed Michelle. Un aplauso para ellos. Ellos son nuestros panelistas y pues prepare ahí su comentario y sobre todo sus preguntas. Al final va a haber preguntas. Esperamos preguntas relevantes e importantes para ser de mucha ayuda a nuestra sociedad. Pues como introducción, el tema sexo y religión, esta primera parte es una parte muy importante porque es la parte donde encontramos nuestras bases de nuestros principios y valores. Doctora, ¿dónde surge la sexualidad y cuál era su finalidad? Buenas tardes, primero que nada un gusto estar de nuevo con ustedes. Primero que nada tenemos que saber qué es la relación sexual. Este es el conjunto de comportamientos que lleva a cabo el ser humano para unirse con otro, implicando pues los órganos sexuales en este caso. ¿Dónde nace? Si nos basamos al contexto bíblico, iniciamos en Génesis 2:18, que dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. En Génesis 2:24 nos dice: por tanto dejará hombre a padre y madre y se unirá a mujer y serán una sola carne. Como vemos en estos dos versículos, Dios tenía preparado este acto para unir a dos seres que complementaran el uno al otro. ¿Qué finalidad tiene? El primario, la finalidad primaria podemos decir que es la reproducción. En Génesis 1:28 nos dicen: sean fructificados y multiplíquense. La reproducción es el dar nueva vida a un ser con la unión de dos individuos. Y la otra finalidad, que es una finalidad secundaria, vamos a ponerlo de esta manera, es la emocional, que es la expresión principalmente de la pasión y el afecto entre dos personas, terminando con gozo y placer posterior del acto. En Cantares 4:10 tenemos que dice: cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuántos mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Con esto nos damos cuenta que no solo la finalidad es biológica, el de preservar la especie, sino va más allá. Ser principalmente la conexión que tienen dos seres en espíritu, en alma y en mente, y va más allá de una simple conexión carnal. De ahí es donde surge. Es como dos personas, ¿verdad?, que al momento de relacionarse en el matrimonio van ensamblando todas las áreas de su vida, donde creemos que, que ninguno de los dos empieza a desaparecer en el matrimonio, sino al contrario, empiezan a fortalecer una relación, dice la Biblia, ¿no?, para ser una sola carne. Qué importante el conocer, en este caso, el plan de Dios para el matrimonio. Miriam, siguiendo los parámetros bíblicos, ¿dónde se recomienda tener un acto sexual? Bueno, pues principalmente, buenas tardes, primero que nada. Es un gusto para mí estar aquí con todos ustedes. Y pues mi respuesta sería en el matrimonio, ya que la relación sexual es el valor principal para la reproducción de la especie humana como
como ya lo dijo la doctora. Entonces, Dios siempre va a honrar el matrimonio. Entonces, Él habla en Génesis 1:28, que Él bendijo a Adán y a Eva desde un principio y les dijo que fructifíquense y multiplíquense. Entonces esto se obedece, este mandamiento se obedece por medio de la relación sexual. Entonces también habla en Hebreos 13:4 que honroso es el matrimonio y el hecho sin mancilla. Entonces Dios siempre va a honrar el sexo dentro del matrimonio, lo va a bendecir más que nada. Entonces el hecho sin mancilla, esto quiere hablar que el sexo dentro del matrimonio no sea forzado, no sea que los dos estén mutuamente conectados, ya que viéndolo desde la cosmovisión cristiana, podemos ver que la relación sexual no solamente es una unión física, sino que es una unión espiritual, una unión emocional. La relación sexual lo que provoca dentro del matrimonio es una unión de dos almas. Entonces, es muy importante que la relación sexual sea dentro del matrimonio y pues ya que trae muchos beneficios, ya que en la pareja, ya que después de la relación sexual, pues quedan satisfechos el uno con el otro, hay seguridad en la pareja, no hay dudas en que después de la relación sexual mi esposo o mi esposa se vaya con otra persona. Entonces hay seguridad y hay muchos beneficios cuando el sexo se practica dentro del matrimonio. Aparte, por ejemplo, tenemos cuando es fuera del matrimonio, ¿no? El riesgo del embarazo. Después del embarazo, pues lamentablemente vienen los abortos o por ejemplo, los estudiantes, cómo se estanca sus vidas, tanto emocionales, sus planes. Entonces, definitivamente, ¿no? Una relación tiene que ser dentro del matrimonio. ¿Para qué? Pues para que no exista esa pena, ¿verdad? Esa angustia. José, ¿cuál es el acto sexual que la Biblia aprueba? Muy bien. Hablando sobre esto de la Biblia, vemos que la Biblia en todo momento nos da las bases para vivir una vida plena. Incluso vemos que nos da las claves, nos da las maneras muy claras de vivir una vida conforme nos traiga felicidad y más que nada que esté apegada a los estatutos que Dios nos pide para vivir, ¿no? Miriam ahorita hablaba sobre Hebreos 13:4 y creo que eso nos da la clave de lo que usted me pregunta. Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. En primera, al analizar este versículo, nos damos cuenta que la manera que la Biblia aprueba el sexo es dentro del matrimonio. Honroso sea el matrimonio en todos y el hecho sin mancilla. Cuando habla del hecho se refiere a una cama o un lugar para dormir. Y cuando habla sin mancilla, mancilla significa una mancha, deshonra, algo malo. Entonces cuando dice lecho sin mancilla, una cama sin deshonra, un lugar donde los dos puedan acostarse y estar de acuerdo en lo que va a pasar ahí, con amor, amándose los dos dentro del matrimonio. Eso es lo que Dios nos pide y es lo que más funciona. Decía usted, dentro del matrimonio nos evitamos muchos riesgos, porque dentro del matrimonio sabemos que si tenemos relaciones sexuales podemos tener un bebé y es como un acuerdo que ya estamos casados, ¿no? Incluso se pueden evitar enfermedades de transmisión sexual, incluso se puede evitar incluso hasta problemas psicológicos estando dentro de los estatutos que Dios nos pide en eso de la sexualidad. Muy bien. Algo que voy entendiendo a este momento, que normalmente nadie nos enseña, y es que es muy común enseñar o entender la intimidad sexual, pero nadie habla de conectar, lo que decía la doctora, nuestra mente, nuestra alma y por último nuestros cuerpos, vaya, en lo que es tener más que una relación sexual, lograr lo que yo puedo entender a lo que estoy escuchando es que lo que Dios quiere era llevarnos
un complemento total, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo conectarnos, no? Desde el decir de espíritu estamos hablando, pues, algo limpio, decir mente, podemos decir algo en mutuo acuerdo, Así es. y al final, pues, el placer vaya, ¿no? El carnal. Que en este caso ahora, al parecer, el placer va más que lo demás. Entonces, Obed, ¿en qué momento el plan divino en la relación sexual, según el plan de Dios, en qué momento se corrompe y se vuelve más erotismo en la humanidad? Ok, primero que nada hay que establecer o dejar claro cuál fue la instrucción de la Biblia. Dice la Biblia en Génesis que hombre y mujer se van a fundir en una sola carne, en un solo cuerpo. Fundirse en un solo cuerpo habla tanto físico, emocional como espiritualmente hablando. Esa es la instrucción de Dios. Ahora, después de la caída, o la rebeldía de Caín y de su descendencia, ellos se comenzaron a adorar a dioses paganos como era Jubal. Entonces, con esa rebeldía la cual tenían la descendencia de Caín, comenzaron a hacer orgías, empezaron a haber perversiones o aberraciones sexuales fuera de lo establecido con ellos, que el único fin era el placer carnal o la conexión carnal o física, y dejaron a un lado la conexión espiritual y sentimental. ¿A qué aberraciones sexuales me refiero que había o qué prácticas? Era sodomía, que era una práctica que hacían en Sodoma y Gomorra. Había necrofilia, había zoofilia, había pedofilia, había masoquismo, sadomasoquismo. Había demasiadas aberraciones sexuales que el único fin que tenían esas prácticas era llenar el placer físico, y dejaron a un lado la conexión sentimental y espiritual con la otra persona. También hay que tener en claro que la introducción de la mitología griega por medio de Eros, que es el dios de la seducción, de ahí viene la palabra erotismo, que es Eros, es el dios de la atracción o la seducción, y tismo, que es una ente o una entidad. La gente empezó a tener como una imagen errónea de cuál era la forma de interpretar el amor. Entonces, a través de Sodoma y Gomorra y la introducción de la mitología griega por medio de Eros y la palabra erotismo, fue como se empezó a distorsionar la esencia o la principal propósito de las relaciones sexuales, y se empezó a erotizar todo. Lo que conocíamos, bueno, se ha hablado acerca del sexo sagrado, o sea que había actos donde eran ofrecidos actos sexuales a ese tipo de dioses, pregunto. Claro que sí, de hecho eso eran parte de sus ofrendas. Las orgías eran una parte de una ofrenda hacia los dioses paganos que ellos adoraban. Inclusive también se distorsionó mucho cuando se empezó a buscar el placer propio en vez del placer mutuo. Entonces empezó a distorsionarse aún más la relación sexual. Y también algo que se me pasaba a acotar era que en Génesis 6 se menciona que las jóvenes se le insinuaban a las parejas, a los hombres casados. Entonces también empezó a haber problemas maritales. ¿Cuál es la palabra? Se me fue la palabra. Adulterio, porque las mujeres se le insinuaban a los hombres, y esos empezaron a haber problemas también por ese lado. Entonces pudiéramos ver que al momento que se busca más el placer personal es donde la relación sexual conyugal empieza a perder valor, ¿verdad, José? Cuando se empiezan a centrar en ellos mismos, no en el egoísmo, que una sociedad que funciona en el egoísmo empieza a caer en picada y siempre va en declive. Yo pienso que desde ahí es cuando se empieza a poner mal. Ok. Es como pensar más, vaya, ¿no? El momento de tener el acto. Qué lindo es entonces pensar antes que en uno. Pensar en nuestra pareja, ¿verdad? Muy bien. Bueno, el tema está muy interesante. La parte que sigue tiene que ver con la presión social a la juventud. Por favor, no se vaya, continúe con nosotros, comparta el programa, el tema es muy interesante. Y vamos a ir a un corte comercial y regresamos en unos momentos. Estamos en modo tendencia, no se vaya, volvemos.
Dios nos dio un espíritu para que tuviéramos sentimientos, lo que conocemos como corazón. Sí, Dios nos dio sentimientos. Los sentimientos son muy buenos, son muy importantes. Pero también nos dio una mente para usar nuestros sentimientos con sabiduría. Aprendí a amar a mi esposa, aprendí a amar a mis hijos. Porque el mundo no los ama, el mundo lo que quiere es destruirlos. Y si no protejo yo mi hogar, si no protejo mi matrimonio, si no protejo mis hijos, el mundo me los va a destruir, atacando sus mentes. En medio del caos, no me ocultaste tu voluntad, camino sobre el mar. Tú cuidas mis pasos, cuidas mis pasos. Hola niños, ¿cómo están el día de hoy? Espero estén muy bien. Sean bienvenidos más a un Vida Nueva Kids, a un sábado más lleno de diversiones y lleno de aventuras. Pues como saben, estamos en el mes de abril, es nueva temática, ahora vengo de Blancanieves. Espero les guste demasiado mi vestuario. El programa de hoy va a ser muy especial y como siempre todos los programas van a ser especiales porque el mes de hoy se llama Yo Soy Especial para Dios, ¿ok? Para mí, celebra victorioso el triunfo de Cristo, que ha hecho más que vencedor. Mayor, mayor, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Celebra, celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todo será vivificado. Presencia de Dios. Y aquel ángel le dijo: así como lo viste ir, un día volverá, un día volverá. Dios un día vendrá a reinar y nosotros reinaremos con él. Millón de ángeles Hoy queremos tener una vez más esa comunión a través de Cristo Jesús, lo que soy, aquel que lo pagó todo por ti y por mí, y que hoy con brazos abiertos te quiere recibir. lo debo todo a ti. Tiemblen los montes, soplen los vientos, mueves tu favor. Estamos de regreso. Gracias por permanecer allí en este programa Modo Tendencia. Y el tema de hoy es sexualidad y religión. Recordamos que en el cuarto segmento hay un espacio para comentarios, para preguntas. Esperamos ser de mucha ayuda y de mucha bendición para cada uno de nuestros oyentes. El tema de hoy es sexualidad y religión. Y quería preguntarle a Obed, ¿qué valor tiene la virginidad del día de hoy para la juventud? Ok, primero que nada hay que tener claro que vivimos en una sociedad que que es demasiado sexualizada por todos los medios, tanto internet como medios impresos, por la música. Entonces el despertar sexual de las personas o el conocimiento acerca de cosas que no deberían saber acerca del sexo o cosas erróneas comienza a muy temprana edad. Entonces las personas se sienten presionadas a tener actividad sexual a muy temprana edad. También hay que tener en cuenta o algo de lo que muy pocas veces se habla, que los jóvenes que son vírgenes o castos en el caso de los hombres son vistos como bichos raros o como los raros o los anticuados o los aburridos por no tener un despertar sexo o tener actividad sexual a temprana edad.
Y lamentablemente esa sexualización hace que muchas personas tengan un despertar sexual muy rápido o sean activos sexualmente muy jóvenes. Y lamentablemente el valor de la virginidad o la castidad o llegar vírgenes o castos al matrimonio cada vez tiene menos peso que antes. Yo recuerdo en mi edad de joven, era muy penoso el saber que algún joven o alguna joven había tenido alguna relación sexual antes de su matrimonio. Hoy es totalmente diferente. Así lo puedo entender. Es como que si yo soy virgen, me callo porque como que no encajo. Es como decir, si lo visto de otra manera, es como si estuvieras fuera de moda, por así decirlo, al decir, yo me estoy esperando para el matrimonio, o yo voy a esperar a la persona indicada para, ya después de que me case, tener relaciones sexuales. Yo creo que esos son vistos personas fuera de moda. Y una de las frases que siempre se dice, y está mal esa frase, es: ¿cómo vas a saber qué hacer? O ¿cómo vas a hacer que estás lista si nunca has practicado? Y es una completa aberración esa frase. Sí. José, entonces quiero imaginarme que, por decirlo, la presión social a tener relaciones sexuales, ¿qué tanto influye en la juventud en ese tiempo? Es curioso y es muy difícil muchas veces tratar ese tema, pero se puede tratar. Sabemos que el ser humano es social por naturaleza, por ende siempre busca pertenecer a un grupo. Cuando el ser humano busca pertenecer a un grupo, lo que busca es que le den aceptación y le den amor. Cuando le dan esas dos cosas, el ser humano se siente conforme en el grupo en el que está perteneciendo, ¿no? Entonces, muchas veces, desgraciadamente, esos grupos no son el indicado para el joven o para el adulto, incluso, que se quiere unir, y los llevan a tomar decisiones que no deberían tomar a cierta edad. Muchas veces, por la presión del grupo, empiezan a tomar decisiones equívocas que los llevan a consecuencias malas. Un ejemplo, como lo decía Obed, los jóvenes que aún en este tiempo que prefieren mantenerse en abstinencia sufren de acoso y de bullying por eso mismo. Podemos ver el caso de los hombres que entre el grupo de amigos le dicen: ¿cómo que no has estado con ninguna mujer? Si no eres hombre o qué. Y entre ellos entonces el hombre se empieza a sentir presionado. Incluso con las mujeres puede pasar. Pues sí, imaginemos que estamos en el lugar de ese hombre, de ese joven. Pues yo sí soy hombre, yo sí me siento hombre, entonces voy a estar con una mujer, con tal de agradar al grupo de personas con el que está perteneciendo. Es muy triste, pero es lo que se da. No. Y por ejemplo, hoy a tanta falta de identidad, donde el joven ocupa un estímulo para aceptarse tal cual es, y como dices, no, la presión por encajar. Así es. Es que yo pienso que tenemos un problema, y ese problema desencadenó desde que inició el internet, el apogeo del internet. Todos necesitamos atención, y cuando te dan atención de gratis en Facebook, empiezas a hacer lo que sea, total de encajar, y el problema es que sale de las redes sociales y llega a la vida real y haces lo que sea con tal de encajar. Pastor, inclusive hace unos años hubo un caso muy sonado de un jugador de fútbol americano, me parece que se llama Tim Tebow. Él estaba con una supermodelo y él me parece que es cristiano. Entonces él tiene un pacto de esperarse hasta el matrimonio. Entonces todos los medios y toda la sociedad estaba diciendo: ¿cómo no vas a tener relaciones con una supermodelo? Y empezó a haber mucha presión social sobre él, y él terminó la relación manteniendo su voto de esperarse hasta el matrimonio, aún sin importarle la presión de todos los medios internacionales sobre él. Oh, qué interesante. Miriam, ¿cuáles serían las consecuencias de la relación sexual precoz? Bueno, pues creo que las consecuencias, muchos de los jóvenes las conocemos, ya que dentro de las escuelas, inclusive por las redes sociales, recibimos mucha información acerca de ese tema de las consecuencias o lo que trae
cuando tú inicias una relación sexual. Entonces creo que una de las principales, y si no es que una de las más comunes, son pues las enfermedades de transmisión sexual. Cuando tú inicias una relación sexual precoz, no conoces a tu pareja, no conoces con qué personas ha estado. Su estilo de vida, ¿no? Su estilo de vida, su higiene personal, porque también eso entonces puede traer alguna infección, ya sea herpes, gonorrea, sífilis, yéndonos a más grandes. Pero sí, una relación sexual a temprana edad atrae muchas consecuencias. Otra sería un embarazo a temprana edad, que es muy común hoy en día que haya jovencitas, adolescentes de 13, 14, 15 años con un embarazo. Entonces, expertos sanitarios han afirmado que una adolescente no está preparada psicológicamente para ser madre. Entonces, eso, ¿qué es lo que acarrearía un embarazo a temprana edad? Yo creo que ahorita es muy común el aborto. Entonces, una consecuencia te lleva a otra. Si una jovencita llega a tener un embarazo a temprana edad, pues, ¿qué dice? Yo no quiero ser madre todavía. Entonces, ¿a qué la lleva? A un aborto. Y otro, no solamente hay consecuencias físicas, sino psicológicas. También entra la decepción amorosa después de una relación sexual y que la persona nada más me quiso para la relación sexual y ya. Y ahí empieza la decepción amorosa de que no me quiere. ¿Y qué sigue? Una depresión. Entra la depresión en la juventud, que es muy común. Entonces empieza la mente del joven a decir, no, yo no sirvo, a mí no me quieren. Típico de las jovencitas, de los jóvenes. Inclusive también se da mucho el libertinaje, la promiscuidad, el buscar en muchos individuos el placer o llenar el vacío que dejaron. Ahorita es muy común decir que una niña está cuidando a otra niña por los embarazos muy tempranos. Yo pienso que es un problema que acarrea la falta de amor propio, ¿no? Porque es difícil entender que el amor que nos hace falta no lo vamos a llenar buscando tener relaciones con alguien más. Y díselo a esa clase de personas que tristemente están en esa situación y no lo entienden. Es difícil. Sí, y o sea, también entraría mucho lo que es la presión social, ¿no? Si tú estás en un grupo de amigos y pues no has tenido relaciones sexuales, sí, pero pues yo me quiero cuidar y no, pues que no pasa nada, no va a traer nada, tú disfruta. Cuando no es así, hay muchas consecuencias que nos trae la relación sexual fuera del matrimonio o a temprana edad. Venía a mi mente también el estudio, se detiene el estudio. Cuando una joven estaba viendo tiempo atrás los estándares de estudiantes en preparatoria, de 30 jóvenes que entraban a primer grado, primer semestre, de 30 jóvenes, 15, 13 se graduaban y la mayoría se quedaba rezagado o trunco sus estudios, porque muchas jovencitas, en el caso de las mujeres, era por embarazo. De hecho, los datos del INEGI confirman, las personas que más se gradúan de la educación media superior son hombres. Y las mujeres son las que menos se gradúan de educación media superior por lo mismo, por embarazos prematuros. Ahora, decías un punto que yo quisiera que escucharan y pusieran atención las jóvenes. Por ejemplo, el caso de una relación sexual cuando una mujer se entrega por amor y el joven solamente está jugando con sus sentimientos. Y pues a veces creemos, bueno, pues nadie se enteró, pero resulta que el hombre lo comparte con los amigos. Y esto llega a oídos de la jovencita. Me imagino el dolor, ¿no? Porque tú te entregaste con corazón, con pasión, con deseo de ser feliz y recibes a cambio una puñalada. Sí, pues interesante el tema, ¿verdad? ¿Algo que quieran añadir? ¿No? Doctora, es un programa para jóvenes y le tengo que hacer esta pregunta forzosamente. ¿Qué impacto tiene la masturbación en la juventud?
Sí, es muy interesante la respuesta viéndolo de dos aspectos, ¿no? El impacto que tiene psicosocial y el impacto bíblico que tiene esta pregunta en particular. Entendiendo que la masturbación es la estimulación de los órganos sexuales con la mano u otro medio que tengamos a disposición para proporcionar un goce sexual, el impacto sociopsicológico, encontramos que la masturbación es la forma de satisfacción propia más completa que encuentra el ser humano, reforzado por los impulsos del individuo que tiene a su alcance. ¿Cuáles impulsos me pueden generar esta estimulación? Bueno, los tenemos en todo nuestro medio de entorno, ¿no? Los estímulos visuales son muy conocidos por todos, las revistas, los videos, las fotografías, que en esto encaja mucho la pornografía hoy en día. Y hay una patología en sí que se llama voyeurismo. Este determina en una persona, un individuo, viendo un acto sexual con otras personas y la satisfacción propia por ver este acto. Otros estímulos son los auditivos. Ahorita está muy de moda las grabaciones, la música que nos incita a una estimulación personal. Pero retomando décadas anteriores, no sé si alguno de ustedes recuerda en películas o series que utilizaban mucho las llamadas telefónicas para obtener placer. Entonces, anteriormente era muy utilizado para Hotline, ¿no? sentir. Recuerdo que decía llame y Ajá. sí recuerdo esos Así es, hasta te daban anuncios y uno cuando es joven no comprende de qué se está tratando. Yo recuerdo una caricatura, no sé si alguno de ustedes la haya visto, Rocco, las aventuras de Rocco, algo así se llamaba. En la ciudad, ¿no? Ajá, entonces En la él vida habla y está una conocida de él al teléfono. Entonces cuando uno lo veía de joven decía, pues, ¿qué tiene? Cuando ya uno ve el contexto, es que él estaba hablando en una línea de placer y pues se encontró con esta persona. Entonces antes era el impacto muy grande en esa área. Y por último, los estímulos mentales. Cualquier persona que tenga un recuerdo de una relación sexual vivida, lo va a recordar y se va a estimular. Va a generar una serie de cadenas hormonales que me va a llevar al acto. Y los recuerdos también ficticios vistos por una serie, una película o no sé, alguna programa pornográfico también me lo va a estimular de la misma manera. ¿Qué genera toda esta estimulación? Bueno, que el individuo vaya y genere placer con su propio cuerpo. Pero se han descrito muchos beneficios a través de ese acto, como la concentración, el aumento del sueño, o sea, el dormir mejor, el cambio de ánimo. Todo esto me lo obtiene a través del placer o el goce, pero también nos los da la relación sexual, o sea, no nada más ese acto en específico. Por otro lado, también, si lo tomamos en cuenta, algunas personas cuando tienen un crecimiento a base de una religión o a base de unos valores muy fundamentales, genera culpa. Después de realizarlo genera culpa y se sienten mal consigo mismo. Hay un reproche, un repruebo principalmente individual y piensa que todo mundo que lo ve sabe que lo hizo. O sea, se siente señalado o se siente inclusive que se están burlando de ellos por esa alteración. Y yéndonos a áreas mucho más profundas, pues tenemos las alteraciones psicológicas que esto nos lleva. Porque cuando una persona que lo practica mucho me llega a una relación sexual estable con una pareja ya determinada dentro del matrimonio, me da esa insatisfacción. Porque sexualizamos mucho una relación sexual, más cuando tenemos muchos estímulos a la vista, muchos estímulos que nosotros pensamos, wow, cuando tenga mi relación sexual va a ser lo máximo.
Entonces, cuando tenemos esa relación sexual, suele haber una cierta inconformidad. ¿Sabes qué? No sentí ese placer, ese lleno, y pues lo obtengo mejor yo estimulándome que obteniéndolo de una persona extra. Entonces, esa obsesión con la satisfacción nos provoca muchas alteraciones. El otro impacto sería a manera bíblica. Esto que les mencionaba de lo que sería cuando uno crece con una base ya religiosa en sí, pues la Biblia primero que nada establece que el cuerpo es el templo de Dios, y cualquier acto impuro que lleve hasta este, pues está descalificado ante sus ojos. Pablo en la carta a los Corintios nos señala mucho esta valoración personal, este dominio propio para evitar esos actos impuros, y me señala de una manera distinta tanto a las personas casadas como a las personas solteras, y a las viudas también me las cataloga en este aspecto. ¿Por qué? Primero, pues dice que el hombre, bueno, la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido, y el marido no tiene potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. Dicho esto, pues se tienen que unir ambos, a menos que sea por mutuo acuerdo para poder orar. Pero después de este tiempo de oración tienen que volver a unirse para evitar que Satanás los tiente. Esto en cuanto al matrimonio. Cuando les habla ya a los solteros y a las viudas, nos dice, yo quisiera que quedasen como yo, pero si no tienen el don de continencia, mejor cásense, porque es mejor casarse que quemarse. ¿Qué nos está hablando aquí? Entendemos que continencia es el acto de abstenerse de todo acto sexual impuro, ¿no? Con estos versículos que ya mencioné podemos ver que inclusive en los planes de Dios es la satisfacción en el encuentro sexual mutuo, ¿ok? Ni una persona ni la otra tiene la capacidad de satisfacerse solo como lo haría con otra persona, y más siendo la persona idónea o la persona amada en este caso. ¿No serían los dos impactos, el socio-psicológico y el bíblico, que tiene esta alteración o la masturbación como tal, ¿no? Sí, algo que decía Cicín hace un momento, cómo está tan sexualizada la sociedad, que es lo que hace que el joven luche consigo mismo. En ese caso, el consejo es pues pedirle a Dios la continencia para que pueda vencerse a sí mismo. Y sabemos de casos que de jóvenes empezaron abusando de la masturbación, llegan al matrimonio y sorpresa, que no logran encontrar la satisfacción porque quedaron tan psicológicamente amarrados, que se dice de testimonios de mujeres que pues después de tener un acto sexual ven a su esposo masturbándose. Qué impactante para mí. Cuando lo escuché, de verdad, en los libros, me asombré definitivamente. Pienso que este problema sigue surgiendo de la raíz social, ¿no? Porque, como decía Palmira, tenemos bombardeos por todos lados. No podemos bajar poquito la guardia porque nos está bombardeando. Dice una frase de marketing, el sexo vende. ¿Qué es lo que hacen los comerciales, los programas de televisión? Una mujer en paños menores, enseñando, un hombre musculoso. Las novelas, ¿verdad? Obviamente. Entonces, ¿de qué manera la sociedad está siendo educada por esos bombardeos? Y cuando llegan a la unión, que tiene que ser perfecta, hermosa, llegan dañados por la sociedad totalmente, ¿no? Sí, y qué es lo que vemos ahorita ya en la música, ya no hay ninguna canción que no hable sexualizando a la mujer. Entonces, prácticamente ahorita la sociedad está bombardeada sexualmente por todos lados, series, películas, ya no hay ninguna película, ninguna serie que no haya un acto sexual. Ya no se necesita de mensajes subliminales, ¿no? O sea, ya te los avientan directos y
Bueno, yo pienso que ahí es cada quien el que los quiera recibir y el que no, pues tiene que cuidarse. Pues es que ahora sí que ya nada dejan a la imaginación. Antes, una telenovela, que es lo más común aquí en México, se daba en horario nocturno cuando Sí, tenía algunas escenas que no explícitas, sino que te daban hincapié a que iban a hacer el acto sexual, porque eran el cambio de luces, el caer de la ropa, nada más verse Las sombras. las pantorrillas en la mujer, las sombras, pero ahora no, ahora te lo ponen ¿Cómo va? muy Ya y cualquier hasta horario. desde la mañana. Entonces, aquí es donde todos los conceptos y valores se tienen que empezar a implementar pues desde niños, ¿no? ¿Quieres Sí, también ponerte? tanto Sigmund Freud como Judith Butler en sus libros hablaban acerca de toda la necesidad o todo lo que hace el hombre por obtener el placer sexual y todo lo que hace para conseguir el sexo también. Entonces me pregunto yo, qué difícil esos tiempos mantenerse íntegros, limpios a la juventud, ¿verdad? Definitivamente cuidemos mucho, ¿verdad? Lo que vemos, lo que escuchamos. Muy bien, bueno, el programa está muy interesante. Vamos a ir a un corte y regresamos con los consejos para nuestros oyentes. Y no se vaya, siga con nosotros y volvemos en un momento más. Recuerda, estamos aquí en su programa Modo Tendencia. Volvemos en un momento. Jesús, Jesús, precioso Señor, nada en la tierra ni en el cielo no he encontrado nada más bello. Eres mi tesoro, mi galardón. Quiero mover tu corazón, es lo único que quiero hacer. Anhelo en tu presencia estar y darte mi amor, no importa lo que cueste, Dios. Me entrego todo a ti, Jesús. Oh, Jesús. Y Jesús, Jesús, te ofreceré mi esperanza y mis sueños. Toma mi vida y como sacrificio para adorarte. Quiero mover tu corazón, es lo único que quiero hacer. Anhelo tu presencia estar y darte mi amor, no importa lo que cueste, Dios. Me entrego todo a ti, Jesús. Jesús, quiero mover tu corazón y que me abrace tu amor. Aquí tu presencia, Dios, es donde quiero estar. Orar en tu casa, Dios, y pasar mis días ahí, Jesús, contigo. Jesús, es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, la melodía te la doy. Dime qué te mueve, dime qué te mueve, Dios. Si es una frase, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una
Estamos de regreso. Hemos tenido un programa muy interesante, muy, de verdad, muy interesante, con mucha información. Y esta parte es importante porque vienen los consejos de nuestros panelistas y pues lo importante aquí es que usted tenga herramientas para, en medio de tanta presión social, sexual en el tema, pues podamos permanecer con nuestras familias con principios, con valores y podamos sentir esa felicidad personal que deseamos todos tener. Obed, ¿qué es y para qué sirve la educación sexual? La educación sexual es dar o recibir información, herramientas o tácticas para la decisión correcta sobre el sexo y la sexualidad, tomando en cuenta que la sexualidad no solamente es el acto sexual, sino es cómo te relacionas con el género opuesto. También, ¿para qué nos sirve tener educación sexual? Nos sirve para poder tomar decisiones aptas o buenas decisiones cuando se presente cualquier actividad sexual en cualquiera de los ámbitos, tales como métodos anticonceptivos, control parental, en tener control de esto. Y esto es algo que muchas veces no se toca, pero la educación sexual se tiene que dar desde una edad temprana. Pero esto limita a que la educación sexual es a su rango de edad. No puedes aventar toda la información a un niño que no va a entender o no va a analizar todo, sino que desde temprana edad tiene que tener conocimiento acerca de sus genitales, que nadie puede tocar esto. Más adelante, cuáles son los límites para el otro sexo, más en la adolescencia, qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, ya cuando es un joven adulto igual. Entonces, la educación sexual impartida en el hogar desde una temprana edad va a generar o va a provocar que el niño o niña tenga la confianza de acercarse con los padres o con alguien que sepa del tema para tocar estos temas, y no hacer lo que la mayoría de los jóvenes hace, que es obtener información con alguien que no sabe cómo son sus amigos o sus cercanos o familiares que no tienen de su edad. Sí, qué mejor que la familia, ¿verdad? Gente más leal en sí mismo. Entonces, José, ¿cómo podríamos darle la educación sexual en la infancia? Bueno, primeramente tenemos que entender, como dijo Obed, que no se trata de pervertir la mente de los niños, ni siquiera se trata de soltarles información que no estén preparados para recibir aún. Ejemplo, a un niño no le puedes hablar de qué hacer y qué no hacer en el acto sexual, cuando no le veo el caso, pues es un niño pequeño, ¿no? Entonces, lo que sí puedes hacer con un niño pequeño es enseñarle las partes de su cuerpo y las partes correctas de su cuerpo, los nombres correctos de las partes de su cuerpo. Es muy triste ver que se han dado casos donde, por no decirle correctamente a los genitales, niños resultan por abuso sexual. Esta parte de la educación sexual mucha gente la ve como innecesaria, pero es tan necesaria para darle a los niños seguridad sobre quiénes son y sobre quién los puede tocar y quién no los debe tocar. Muy bien. Ejemplo, cuando mamá baña a la hija, esta parte nadie te la puede tocar, solo yo cuando te estoy bañando. Esta parte de atrás, nadie te la puede tocar, solo yo cuando te estoy bañando. Si alguien más te toca, no dudes en decirme. Eso, aparte de darle conocimiento a la niña, le da confianza absoluta. Sabemos que las personas que abusan lo hacen en silencio y en secreto. Y cuando la persona que está siendo abusada se atreve a gritar y a levantar la voz, esa persona huye, porque no puede soportar que lo exhiban. Entonces, mamá, enséñele las partes de su cuerpo a su hija, y papá, enséñele las partes del cuerpo a su hijo. Es lo recomendable para que se dé una educación sexual primaria saludable. Perfecto. Sí, me encantó la idea. Y la educación sexual también mejora su capacidad de análisis en caso de que haya un riesgo como esto, que es parte de la... Sí. Entonces, qué importante es
que las familias hoy en día ¿cómo decirlo? Sean un poco más abiertos con el sí, tema. se tomen la tarea. Así es. Vaya, culturalizarlo, ¿por qué no? Tomarnos la tarea de hablar de sexualidad con nuestros hijos, claro, como ahora sí que como ustedes nos están aconsejando, con los modos y formas según su edad. Ahora, doctora, ¿cómo lo haríamos en este caso con los adolescentes y los jóvenes? Ok, para estos dos puntos son dos personas o dos individuos completamente distintos. Un adolescente está definido como el periodo entre los 10 y los 19 años y es una etapa de desarrollo biológico que conlleva muchos cambios psicológicos y sociales dentro de la persona. La adolescencia se divide en 3 etapas. La etapa temprana es de los 10 a los 13 años y aquí el niño empieza a experimentar esos cambios por esas alteraciones hormonales. Va a empezar a crecer, va a empezar a sufrir cambios de peso. Algunas personas se hacen más delgadas, otras personas se hacen un poco más gruesas. Van a empezar a tener un aumento en el crecimiento del vello corporal, empieza el crecimiento mamario en las mujeres y el ciclo menstrual. Todo esto en esa etapa, en esos 3 años de diferencia de edad. La adolescencia media va entre los 14 y los 16 años. Aquí se inicia la experimentación sexual, el conocer tu cuerpo, la estimulación externa y la aparición del deseo sexual entre ambos géneros. Aquí empieza también el aislamiento y lo que sería el distanciamiento del núcleo familiar. Lo que decía ahorita Obed, empiezan a juntarse con sus fines o sus amigos o amigas que son ideales para ellos o que tienen las mismas finalidades. La adolescencia tardía está entre los 17 y los 19 años. Inicia con la aceptación de su propia imagen corporal, el aceptarse como yo me veo. ¿Ok? En esta también priorizan lo que son las relaciones íntimas y se preparan para la siguiente etapa. En este caso, pues aumenta más la priorizar principalmente lo profesional y lo académico para tener un futuro más que nada. Y la juventud es la etapa entre los 15 y los 25 años según la ONU. Otras fuentes revelan que desde los 20 a los 25 y aquí ya está más encasillado a lo que sería la relación con personas adultas y la vista hacia un futuro, ya el deseo de poderse mantener en una relación estable y hacer una familia con ya un trabajo más específico, no ganancias, independencia, etcétera. ¿Qué recomendaciones tenemos para ellos? Principalmente los padres. Sabiendo estas etapas o estos cambios que las personas o él y la adolescente tiene, primero que nada tenemos que enseñarle, como decía aquí mi compañero, a la anatomía. Los cambios que estos van a aparecer conforme vaya él creciendo o ella creciendo. Tenemos que enseñarles la higiene de cada uno de los cuerpos porque es diferente la higiene personal entre un hombre y la higiene personal entre una mujer. Tenemos que enseñarle el ciclo menstrual en caso de las mujeres y qué relación tiene con la fertilidad para poder procrear un hijo en una siguiente etapa, ¿no? Tenemos que ayudar a los y las adolescentes a comprender que la sexualidad se va a expresar de muchas maneras y que la tenemos que llevar a cabo pues ya responsablemente, ¿no? Vivirla responsablemente. Tenemos que hacerlos que aprendan sus derechos sexuales, que nadie ni por grupo social, como ahorita estaban diciendo, ni por miedo, ni por ningún tipo de alteración pueden privarlos de esos derechos sexuales. Si la persona dice no, es un no. Si da su consentimiento, es un sí. Pero siempre enfatizando en que tenemos nosotros que ser esa fuente de confianza o de comunicación para evitar un abuso, como ya lo mencionaban, ¿no? Tenemos que ayudarlos a realizar una identidad de género. Se da mucho, como lo vimos en el modo tendencia anterior,
el encasillar a los niños y a las niñas en un rol específico o estereotipado. Las niñas deben ser lindas, de vestido, usar tacones, verse bonitas, cocinar, cuidar a los hijos, cuidar al marido. Y el hombre tiene que trabajar, tiene que mantenerlas, tiene que cuidarlas, tiene que jugar con carros, tiene que usar el color azul. Todos estos estereotipos marcan mucho a la juventud y empiezan esta rebeldía de no, yo quiero jugar con esto, yo quiero jugar con esto otro. Como les dije ahorita, tienen mucho la aceptación del cuerpo. Entonces tenemos que evitar hacer críticas destructivas sobre su imagen corporal. O sea, tenemos que enseñarlos a generar una autoestima adecuada para que se valoren y se quieran como son. Claro que tenemos que enseñarlos a tener una salud adecuada y que no normalizar o no entrar en que la obesidad es buena, ni la anemia o la desnutrición es buena. Eso es una mentira, o sea, que son los estándares de belleza ahorita que se quieren manipular, ¿no? Antes era mucho, las anoréxicas son como se debe ver una niña, una adecuada señorita, un cuerpo. Un 60, 90, 60, 90, o sea, pero dismórficas, están muy disasociadas. Entonces, ahora no, quieren estereotipar que el sobrepeso y la obesidad tiene que ser reglamentaria también. Cuando no, realmente es una enfermedad y se tiene que tratar como tal. O sea, tenemos que tener ese aprendizaje. Y pues tenemos que apoyarlos a que tomen sus buenas decisiones. En este caso, enseñarles con vivencias propias, tanto erróneas como asertivas de nuestra vida, para que ellos empiecen a concientizar, a decir, ok, esto no es bueno y esto sí es bueno y puedo aprender de ello. También, como ya lo mencionó Beth, tenemos que enseñarlos con el cuidado reproductivo. ¿Por qué? Porque no nada más es, voy a utilizar un método de protección para evitar el embarazo. No, tenemos que utilizar un método de protección para evitar una transmisión sexual. No nada más el aspecto reproductivo, sino ya de salud propia, porque como lo comentaba Miriam, va desde una pequeña infección hasta una que no tiene cura, como lo es el SIDA, ¿no? ¿Cuáles son los métodos de protección? Yo creo que estos ya los conocemos todos, algunos me los pueden recitar de pi a pa y completamente sabérselos. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra educación desde la primaria nos los van enseñando. Pero ¿cuáles son? Tenemos los métodos de barrera. En este caso, el condón, tanto el femenino como el masculino, los espermicidas, el diafragma y el dispositivo intrauterino, ¿no? El de cobre. Tenemos los métodos hormonales, que son las pastillas anticonceptivas, que pueden ir de 21 días a 28 días. Tenemos los implantes, que van de 3 a 5 años. Tenemos los parches anticonceptivos, que es un parche cada semana por 3 semanas. Tenemos las inyecciones, que son de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses. O sea, son muchos métodos que realmente aquí encasilla mucho el adolescente en usar la pastilla del día siguiente. Y este no es un método de protección, es un método de emergencia. O sea, cuando ya no utilizamos ninguno y queremos salir del problema, valga, ¿no? Lo que no entienden las y los adolescentes en este punto es que meter una bomba hormonal como esa, cada vez que se les plazca, va a hacer muchos cambios en su cuerpo, que vienen desde alteraciones menstruales hasta alteraciones psicológicas e inclusive infertilidad a la larga o algunos cánceres, que son principalmente el de mama, que está asociado al uso de anticonceptivos, algunos. Entonces tenemos un método mixto que es de barrera y hormonal y es el Diumirena, así se llama. Tenemos los permanentes, que en este caso son la vasectomía en el hombre, que es cortar o diseccionar los conductos seminales, y en la mujer, pues cortar y ligar lo que son las trompas. Entonces, para evitar una fertilidad, ¿no? adecuada. Pero el más importante que ustedes tienen que saber y tienen que tener en cuenta es la abstinencia.
En la abstinencia no va a haber ningún problema de embarazo no deseado, no va a haber ningún problema de enfermedad de transmisión sexual y no va a haber ningún problema psicológico ligado a las alteraciones que todos los métodos nos van a propiciar, ¿no? Entonces, yo aquí con el tema del método de protección, pues el más efectivo es la abstinencia. Sí, qué importante esa información. Sobre todo me llama la atención la relación que hay con este tipo, algunos de los métodos con el cáncer mamario. Yo nunca lo había relacionado. Para mí sí es una información que me advierte, vaya, yo como padre, aquellos que tienen hijas, qué bueno tener esta información. Hija, no es recomendable esto, lo más recomendable es que tengas tu continencia, llegues al matrimonio para que garantices tu felicidad. Ahora, decía algo que me llamó la atención sobre la información en los adolescentes. Hay una etapa que yo recuerdo en mi adolescencia, cuando empezó a haber cambios en mi cuerpo, sobre todo cuando me empezaron a salir muchos barros en mi cara. Recuerdo que yo ignoraba por qué salían y fui atacado, recuerdo incluso por mis propios hermanos, y yo me rehusaba a aceptarme, tan solo por una falta, algo tan sencillo, vaya. Y cuando paso esa etapa, yo recuerdo que pues cuando tuve mis otros hermanos, nunca fui yo una persona que me burlara de esos cambios, porque lo viví en carne propia. El punto aquí es el no la aceptación, por tan solo por falta de cambios, de información, y el bullying que se viene. Por ejemplo, el negar que eres adolescente, el quererte poner a otra edad y después querer encajar en otros roles, en otras edades, tan solo porque no estás informado por tu familia. Hijo, estás en una edad de adolescencia, disfruta tu adolescencia, te va a empezar a salir cabello, vellos en tus axilas, va a empezar a haber cambios, no pasa nada, es algo que todos, y si decimos es algo que todos en un momento pasamos entonces el niño se siente Cómodo, seguro. cómodo, identificado, órale. Y en vez de sentir el bullying, por ejemplo, a veces que algunos incluso hasta se tapan su rostro con cabello, es porque y en algunos casos el temor a la burla, ¿verdad? Pero bueno, entonces, híjole, nos falta una pregunta que no puede faltar. Entonces, Miriam, te toca a ti. ¿Qué edad sería la edad propicia para el noviazgo o para iniciar un noviazgo? Bueno, pues según algunos estudios afirman que la edad propicia para iniciar una relación amorosa sería cuando el individuo, la persona alcanza su nivel, su etapa de madurez, que dejemos claro que regularmente el individuo no alcanza el máximo de su madurez, no alcanza su nivel máximo de madurez, pero la edad propicia sería a partir de los 20 años en adelante, ya que la persona, el joven, ya tiene claro sus metas, ya tiene claro lo que él es, lo que quiere hacer, y ya no está buscando una persona solamente por la atracción sexual, sino ya le atrae la persona para formar una familia, para cumplir sueños, para llegar al matrimonio. Entonces, esa sería la edad adecuada para que un joven inicie una relación amorosa, ya que tiene claro lo que es, quiere una estabilidad económica, quiere planear una familia a largo, muchas metas. Entonces yo creo que esa sería la edad propicia, ya que el joven ya no está buscando aquí, ya no está buscando allá, que un rato con esa jovencita, otro con otra. Entonces ya sería cuando el joven está establemente emocional, ya que sus emociones ya están estables. Entonces yo creo que a partir de los 20 años en adelante, el joven podría decirse que iniciara una relación amorosa, en este caso un noviazgo. ¿Hombre o mujer? Hombre o mujer. Sí.
Eso es como para iniciar un noviazgo. Ahora aclaramos, el noviazgo no es precisamente, algunos dicen el noviazgo es para casarse. Yo creo que no, el noviazgo es para ver si la persona Es la correcta. me conviene. Exacto, para conocer a la persona, ya que pues ahí conoces sus virtudes, sus defectos, la personalidad de la persona, y ya tú dices, oye, pues sí me quiero casar con esa persona, o completamente no me quiero casar con esa persona, porque escuchaba, ¿no?, que una persona le preguntaba a una jovencita, le decía, ¿tu novio o tu novia le grita a su mamá? Y no, pues que sí. Y a ti te gritan, no, pues no. Pues déjame decirte que la próxima a la que le va a gritar va a ser a ti. Es ella. Entonces, pues es importante que conozcas bien a la persona con la que tú quieres iniciar una relación amorosa. Muy Por bien. eso yo pienso que es importante cuidarse, ¿no? Y seleccionar bien, ya que muchas personas piensan que el noviazgo es agarrarse la manita y darse besos y ya tengo a quien abrazar, cuando el noviazgo es algo más importante, es conocer mucho más allá a la persona que quizás se una a tu futuro. Dicen por ahí que la única persona que seleccionas de tu familia es a tu esposo o a tu esposa, porque a los demás no los seleccionas. Entonces, qué importante es esa selección única que tienes, es importantísima. Sí. Y que no sea por una presión social que fue mal influenciada en tu inicio sexual. Muchos se casan tan solo pues por ya poder tener relaciones sexuales. O inclusive también lo importante que es que no te cases porque, es que salió embarazada. Sí. O salí embarazada y tengo que juntarme por mi hijo o no por mí. Ahí da una no da felicidad ni a la persona, tanto la que va a tener al hijo como la que va a estar ligado, que ahorita sabemos que un hijo ya no es ligadura de nada, pero no da felicidad al niño tampoco. Es un ambiente muy, muy desagradable, emocionalmente inestable, que lleva al niño a hacer una alteración psicológica muy importante y empezar a querer buscar en la otra persona muchas veces lo que tiene en casa. Entonces ya no es por decisión propia, sino por afinidad, cuando él debería de buscar lo contrario, lo que en su casa no hay que buscarlo para que en la mía sí haya. Entonces eso es muy importante también a la hora del noviazgo, el decidir con quién te vas a comprometer, ¿no? Así es. Pues bueno, vamos a ir a un corte comercial. Gracias hasta aquí por acompañarnos. El tema de hoy ha sido sexualidad y religión. Hemos presentado bases bíblicas, principios, valores en el primer segmento. En el segundo segmento hablamos acerca de la presión social del valor que hoy en día se tiene o que no se tiene en la juventud. Al final terminamos con una parte informativa y vamos a volver con comentarios, preguntas que usted tenga allí. Esperamos poderles contestar. No se vaya, volvemos en un momento, vamos a un corte y regresamos en modo tendencia. Volvemos. El océano no se puede embotellar. Sería ridículo escuchar a alguien decir que te regala un trocito de océano envuelto en una botella de cristal. Quizá el agua embotellada quede bien encima de una de las estanterías del salón, pero cuando mires la botella ni de lejos se podrá comparar con la experiencia del océano. Lo que encontrarás ahí no es más que agua estancada, sin vida, sin brisa y sin océano. No puedes embotellar las olas, ni puedes guardar el susurro de la brisa marina, ni el brillo del sol sobre las aguas, ni la furia de sus corrientes. Tener unos litros de agua marina en una botella no significa tener el océano. El agua del océano deja de ser océano cuando se encierra en una botella.
De la misma manera, Dios deja de ser Dios cuando lo encerramos dentro de los estrechos límites de la botella de la religión organizada. Tener un poco de la verdad de Dios bien estructurada en una doctrina no significa tener a Dios. No se puede limitar la experiencia de Dios a una liturgia religiosa, ni se puede contener su presencia en ninguno de nuestros templos, ni se puede describir la totalidad de su corazón entre la portada y la contraportada de todos los libros de la tierra. No se puede. Aún ni siquiera se puede condensar la belleza de Dios en nuestro diminuto cráneo. La experiencia espiritual no se puede comprar en una botella. No se puede embotellar a Dios de la misma forma que no se puede embotellar la inmensidad del océano. La experiencia de lo divino se trata de sumergirnos en Dios y dejar que Él nos envuelva por completo como el océano envuelve a aquel que se adentra en sus aguas. Cuando el sediento rechaza la botella, no rechaza el agua, rechaza el envase. El problema no es Dios, es nuestra forma de sistematizarlo, estructurarlo y encerrarlo en un recipiente hermético. El alma humana no busca el agua de una botella, y lo sabes muy bien. Anhela el océano. Tiene sed de un Dios que le lleve una eternidad a conocer. La pregunta es, ¿te atreves a sumergirte en las profundidades de Dios? Estamos de regreso aquí en su programa Modo Tendencia y hemos tenido un excelente tiempo informativo, reflexionante y sobre todo analítico en el tema, y agradezco a nuestros panelistas y tenemos algunas preguntas. Hay una pregunta que dice: ¿qué es lo que está permitido sexualmente en el noviazgo cristiano? Miriam, ¿pudieras contestar esta pregunta? Sí, pues sexualmente nada, porque pues ahí ya estamos hablando pues dentro de los parámetros bíblicos. Entonces Dios habla sobre el sexo o la sexualidad solo dentro del matrimonio. Entonces creo que algo sexualmente dentro de un noviazgo cristiano no está nada completamente permitido, ya que un beso de más de 2 minutos, ¿a qué te lleva? No estás pensando en la Biblia, no estás pensando en Dios o algo, ¿no? Entonces yo creo que nada sexualmente está permitido dentro de un noviazgo cristiano, porque de ahí vienen las caricias. Después de un beso vienen las caricias, y de las caricias te lleva, Ya nada los para. pues, ya De no ahí se nada para. los Entonces yo creo que nada sexualmente dentro del noviazgo cristiano no está permitido nada. Así es. Muy bien, pues ahí está. Tenemos 2 preguntas más. ¿Qué pasa espiritualmente cuando hay fornicación? ¿Se transmiten maldiciones? Sí, aquí es muy importante recalcar que cuando hay fornicación, que es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, abres una puerta enorme para que Satanás llegue a tu matrimonio en un futuro. Inclusive cuando una persona cristiana o no cristiana tiene relaciones, empieza a generar muchos cambios, y cuando llega un punto en el matrimonio en el que ya la pareja no satisface, se busca satisfacción por otro lado. Ahí ya está trayendo otro demonio a la relación marital. Ya no nada más es el demonio de la fornicación, sino el demonio del adulterio, y así se van añadiendo y añadiendo espíritus a la relación marital, matrimonial.
y empieza a haber conflictos dentro del matrimonio y así con parejas sexuales hasta que la persona decide ser libre, ¿no? Aparte de lo psicológico que hablaba Miriam, ¿verdad? De los riesgos del embarazo, del aborto, del trauma, ¿verdad? Entonces, pues definitivamente volvemos a lo que decía Obed. La relación sexual, cualquier relación sexual, aunque se escuche muy radical, dentro del matrimonio no hay ningún riesgo. Otra pregunta, ¿puedo estar con alguien que no es de la iglesia? Esa yo lo puedo responder. La Biblia nos habla claramente acerca del yugo desigual. Entonces, es muy difícil cuando una relación se da en personas que tienen diferentes creencias. Por ejemplo, si el novio o la novia son cristianos, siempre el cristiano busca guardarse. En cambio, si la pareja no es cristiana, pues no va a buscar guardarse y lo único que pues va a buscar lo que el mundo mueve, que es pues tener relaciones sexuales o ir un poco más allá, ¿no? Entonces es recomendable no tener ninguna relación de noviazgo o de pareja con alguien que no comparta tus mismos valores si eres cristiano. Hay una pregunta muy, muy interesante. Dice, ¿puede considerarse un matrimonio mancillado el porque alguno de los dos no llegue virgen al matrimonio? Pues yo creo que no, Yo ¿verdad? pienso que no. No. Cuando la persona lo habló, vaya, ¿no? Por ejemplo, por decirlo, alguien no es virgen cuando se hacen novios, se empieza una relación, le expresa que pues ya tuvo una relación sexual y fue honesta o honesto, no, pues ya no, ¿verdad? Aparte, Sí, bueno, aparte que ya no estamos en el siglo pasado, ¿no? Donde pues el hombre tenía que sacar la manta manchada de sangre para que dijeran que la persona era virgen, ¿no? Ya ahorita es exclusivamente del matrimonio y creo que aquí pues tiene mucho que ver la comunicación de pareja. O sea, claro que si mientes y le dices a la pareja, no, sí, yo soy. Hay maneras de identificar cuando una persona finge y cuando una persona no tiene el conocimiento, valga, de un acto sexual por primera vez, ¿no? Todos los que no lo han vivido lo van a vivir y los que ya lo vivimos pues sabemos cuando una persona sí es realmente virgen y no implica tanto el hecho de que no llegue virgen al matrimonio siempre y cuando a partir de ese momento ya todo sea honroso. igual también podemos recordar que la Biblia comenta que en Cristo somos nuevas criaturas, ¿no? Así Entonces tenemos que, si somos bíblicos, pues tenemos que apegarnos a que Dios, Cristo nos hizo nuevas criaturas. Sí, y me viene a mi memoria cuando Jesús hablando con la samaritana, ¿verdad? Dice, 5 maridos has tenido y el que hoy tienes no es. Y hablaban de adoración. Entonces, bueno, consideramos que una persona que llega al matrimonio y fue honesta, yo creo que de ahí las cosas son nuevas. En Dios definitivamente son nuevas, pero claro, hay que ser honestos. Sí, obviamente la base de una relación siempre es la honestidad y la confianza, el ¿no? diálogo. La comunicación Así también es. Qué muy bien. importante. Otra pregunta, ¿qué es mejor, el noviazgo o la amistad? Dependiendo de los fines. Exacto, dependiendo a qué le tiras. a qué quieres llegar. ¿A qué le tiras, con no? una amistad o con un noviazgo. Bueno, quiero pensar que como alguien que le gusta a alguien, no, híjole, pues después de tener esa información, ¿qué hago? ¿Me mantengo con la amistad o el noviazgo? Por ejemplo, yo como consejero espiritual, como pastor, siempre he aconsejado que cuando inicie un noviazgo lo hagan público. Primero que nada, tomando en cuenta a los papás. Entonces, del momento que tú le das seriedad a tu noviazgo, las cosas toman otro rumbo. Un joven que inicia un noviazgo sin consentimiento, sin tomar en cuenta a los padres, está prácticamente no condenado, pero sí el riesgo de cometer un grave error. Sin embargo, cuando yo digo, papá, me gusta esta persona, ¿me ayudas? Papá, sí. ¿Y qué te dice la otra persona? Pues
Coincidimos, muy bien. Entonces, antes se hacía una cita con los papás y juntos y mutuamente hacían un pacto de que cuando estuvieran en casa del novio, los papás del novio cuidaban de ambos. Cuando estaban en casa de la novia, los papás de la novia cuidaban de ambos. Y la típica hora del nuevete, ¿verdad? ¿Recuerdan? Que hoy no se usa, pero antes era como se cuidaban a los matrimonios. Entonces, no estamos diciendo que estamos en contra de un noviazgo. La idea es que los jóvenes puedan tener un noviazgo lindo, sano. con Inclusive apoyo también nada más. todo inicia con base de amistad. Todo. Cualquier persona que lleva una amistad como base o como cimiento sabe que esa amistad, si hay una atracción física, psicológica, mental y corporal, obviamente, ya una manera sexual, va a brincar a lo que sería el hecho de una relación de noviazgo. Teniendo en cuenta que es muy importante, yo considero que primero tiene que ser una amistad larga, que tú conozcas a la persona y que sepas qué es, como decía Miriam, qué vas a encontrar en ese noviazgo, porque muchas veces se brincan este proceso de amistad, llegan al noviazgo y duran mucho tiempo y no se terminan de conocer. Pasan muchos años e inclusive desechan a la persona e inmediatamente inician una nueva y es con la persona que se casan, ¿no? Pero este proceso de amistad faltó antes. ¿Por qué? Porque conocerías el noviazgo y no habría tanta pérdida de tiempo, ¿no? De valores y pues que te estás arriesgando a llegar a mucho más entre más pasa el tiempo, ¿no? Y si no se llega a esa etapa de conocer a la persona, de la amistad, entonces llegan las desilusiones. Entonces ya cuando estás en el noviazgo te desilusionas de como la expectativa que te hiciste de las personas, que el príncipe azul, que va que un carruaje blanco. Y si te engañan, entonces te empieza. dicen, todos los hombres son iguales. Ajá. Típica palabra de los En China, jóvenes, sí. todos los hombres son iguales. En China, sí. Entonces, pues es importante tener una amistad concreta antes del matrimonio, del matrimonio, del noviazgo, para que el noviazgo sea algo lindo, algo sano y puedan llegar a algo más. Claro, Entonces, por ejemplo, algo que decías, Miriam, la edad de 20 años en adelante, iniciando un noviazgo sano con apoyo de los padres y como dijo Beth, la información en el hogar. Yo me visiono a un joven con 20 años iniciando apenas una amistad con futuros a un noviazgo para conocer durante el noviazgo a la persona si es la que le conviene con las bases de la educación, como decía Beth. Yo creo que cualquier joven estaría preparado para encontrar su ayuda idónea, ¿verdad? Sí, y Muy aparte bien. es un proceso muy satisfactorio, ¿no? O sea, Que es largo, pero pues muy bonito. es más muy seguro. bonito. Sí, hoy queremos como la Marucha, rápido, ¿no? Ajá. Rápido. En 3 minutos. Ya la conocí, me gusta, papá, me gusta y pues wow, voy a ser feliz. Vamos a irnos a las conclusiones. Obed, ¿alguna conclusión? Mi conclusión es, la educación sexual es muy importante y tiene que dejar de ser tabú en los hogares. Creo que muchas veces en los hogares, al decir la palabra sexo o al decir las palabras de los genitales es considerado tabú o no se dicen o no se tocan. Y es muy importante que en el hogar los papás sean los primeros en hablar de sexo y de sexualidad con sus hijos. Desde temprana edad, como lo dije hace rato, y siempre y cuando cuidando qué se les va a decir o qué se les va a comentar en cada etapa de sus vidas. Sí, lo importante, ¿verdad? De la información. Y de esta manera los jóvenes no se van a malinformar con jóvenes como ellos que no saben tampoco. Sí, muy bien. José, Bueno, yo pienso que mi conclusión es sobre la educación sexual, ¿no? Que a los padres que tengan en cuenta que debemos tocar esos temas. Si no queremos que la televisión, las redes sociales o las imágenes por ahí por la calle nos eduquen a nuestros hijos, entonces hay que tomar nosotros las riendas y tomar la educación de nuestros niños pequeños. A los jóvenes, estar despiertos y pensar que si ellos no buscan fuentes confiables o si no buscan a alguien que le diga información veraz, se pueden encontrar con muchas mentiras que los van a malinformar y los van a llevar por un mal camino. así es.
Miriam. Bueno, pues mi conclusión sería a los jóvenes que nos cuidemos, que nos guardemos principalmente como jóvenes, que nos informemos, que haya mucha comunicación con nuestros padres o jóvenes cristianos con nuestros pastores. Si hay algo que les está estorbando en su vida diaria, ya sea pues sexualmente o espiritual, pues háblenlo con su pastor, háblenlo con sus padres y pues no corran, vivan cada una de sus etapas, vivan cada uno de sus sueños, cumplan sus metas, no quieran correr cuando podemos caminar, dar pasos firmes y no dar pasos grandes y falsos o destanteándonos. Entonces yo creo que a los jóvenes hay que cuidarnos y informarnos tanto bíblicamente como científicamente, y pues esa sería mi conclusión. Con principios. Palmira. Pues es muy importante principalmente la base moral y la base conforme valores propios de familia, y llevar ese cimiento a nuestra relación y nuestra vida adulta. A todos los jóvenes tenemos que nosotros informarnos. Si en nuestra casa no hay ese flujo de información, si ustedes tienen dudas o tienen muchas lagunas mentales de lo que la escuela les dice, de lo que los amigos nos dicen, ustedes deben de saber que siempre va a haber una persona más informada que otra. Si ustedes no quedaron conformes con la información que les dio cierta persona, tienen a los profesionales de la salud, que en este caso los médicos, los psicólogos, inclusive algunos pues educadores también están capacitados para entrar en ese entorno psicosexual, ¿no? Tienen que usted buscar ir más allá, romper tabúes y romper todo lo que se cuestiona, y principalmente pensar en su cuerpo, en su yo, porque no es la misma que cualquiera me diga es que tú puedes hacerlo, a yo sentirme a gusto con esa decisión. Entonces cada decisión que ustedes tomen sea con una base moral. Así el mundo nos diga cualquier cosa, nosotros tenemos que tener un cimiento firme, ¿no? Así es. Pues hasta aquí hemos terminado este programa. En un mes más continuamos con temas de modo tendencia, que son temas actuales en la juventud. Teníamos que tomar este tema ya que hoy se vive una opresión muy fuerte, muy agresiva, sobre todo en la mente de los jóvenes. Y pues agradecemos a cada uno de ustedes que nos dio un me gusta, que estuvieron atentos, que se preocuparon por el tema, sobre todo los jóvenes. Este programa es de jóvenes, para jóvenes, con todo el deseo de informarles y de motivarles a que el éxito se puede alcanzar. A veces el camino del éxito es largo, pero es seguro. Pues esperamos que haya sido de mucha bendición. Gracias, Obed, José, Palmira, Miriam, gracias por darse el tiempo de darnos la información. Y pues a los que están en casita, gracias, que Dios les bendiga, tengan una excelente tarde y nos vemos dentro de un mes más con otro tema interesante, modo tendencia. Chao.